Soy el abogado agrario Ramón Rachel. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. En caso de que tengas alguna duda sobre el tema a tratar en este video o te quieres integrar a un grupo, con confianza puedes mandar un mensaje en Facebook, en el grupo Derecho Agrario, en la página, en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. En ambos lugares vas a encontrar grabado este video para futuras consultas y además cerca de 350 videos, todos relacionados con la materia agraria. Este tema aplica por igual a ejidos y comunidades y por equidad de género. Cuando me refiero a abogado, ejidatario, me refiero a ambos géneros, mujeres y hombres. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Pues bien, ganó con amplio margen el tema de ¿qué puedo hacer si no tengo suficiente tiempo de preparar la contestación de la demanda ante el Tribunal Agrario? Y que conste que esta pregunta se la puede hacer tanto la persona demandada, que puede ser un ejidatario o cualquier persona relacionada pues con un conflicto de naturaleza agraria, el pasante o el abogado. Es importante conocer los derechos procesales que literalmente no están de manera expresa contenidos en la Ley Agraria ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de hecho, que es supletorio. Conocer esos derechos para hacerlos valer, porque si no los haces valer, consecuentemente los pierdes. Se concluye el plazo, el periodo, el término, y pues a veces ni lamentar es bueno. Pues bien, situaciones reales. En ocasiones, el actuario notifica en el último día de plazo que otorga la ley. En ocasiones notificó con suficiente tiempo en el domicilio, pero recibió a alguna otra persona y hasta días después la persona indicada le entrega los documentos. Otras veces se notificó, se emplazó, se corrió traslado, pero para contestar se necesita información, se necesitan recabar datos, documentos, y para colmo, la gran mayoría de esos documentos casi siempre están resguardados en el RAN. Y el RAN, pues como ya sabemos, la mayoría pues estuvo cerrado por prácticamente 2 años por el problema de la pandemia. Y después de la pandemia empezaron a atender con citas que se está batallando muchísimo. De hecho es un tema por ahí que también tenemos pendiente por tratar. Y antes de la pandemia de por sí el RAN era muy lento, muy sospechoso en algunas delegaciones con algunos funcionarios, no puedo generalizar. Otras, el comisariado se niega a proporcionar información que tiene, y más si va a tomar partido, sobre todo a favor de tu contraparte, de la parte actora. Y otros motivos más que impiden preparar una correcta defensa, que impiden redactar una debida contestación. Entonces, ¿qué hacemos ante ese tipo de situaciones? Te voy a compartir una serie de motivos o causas que pueden darse o que puedes justificar en caso de que andes corto de tiempo, en caso de que el plazo que tengas sea insuficiente para recabar documentos, información, datos para una debida defensa hacia el demandado si es tu cliente, o hacia el demandado si es usted, o codemandado o tercero interesado y llamado a juicio. Primero, si el demandado tiene un impedimento como una enfermedad, sufrió algún accidente, o por su edad ya no está en condiciones de trasladarse de manera física al tribunal, puedes justificar tal situación y se va a diferir la audiencia. Pero tienes que justificarla. No es suficiente nada más manifestarla de puro dicho. Tienes que, si está enfermo, pues hay que llevar ahí la constancia médica y que prescriba qué enfermedad tiene y el tratamiento que está recibiendo y por cuánto tiempo
le prohibieron salir o más bien le recomendaron quedarse en casa. Si sufrió un accidente, pues también el parte de tránsito. Si sufrió una ponchadura, literal, se puede estar trasladando del pueblo al tribunal, pues con la cuestión de una nota de la llantera o de quien brinda el servicio, una descompostura mecánica, en fin. Pero también hay prever que no pudo, ya no le alcanzó el tiempo para trasladarse en otro transporte privado o en transporte público. También prever esa situación, los horarios, etcétera. La otra, la más usada, es de que llegue solo el demandado, sin asesor, sin abogado, sin pasante. Se va a diferir la audiencia por la cuestión de la desigualdad procesal. No obstante, que en el acuerdo de la demanda, en la admisión de la demanda, haya quedado claro que el demandado tenía que comparecer acompañado de su abogado o abogada. Pero pues ese es nada más un requerimiento que le hace el tribunal, no es una obligación, porque puede que no tenga dinero para pagar un abogado, o como es la primera vez que va a andar enredados en un juicio, pues desconocía que ya tenía que llevar un abogado. En la segunda ocasión, el Tribunal Agrario, cuando comparece un demandado sin abogado, casi en automático le gira oficio a la Procuraduría Agraria para que asigne un abogado de oficio al demandado. Y por lo general, pues los abogados de oficios de la Procuraduría Agraria, como siempre andan cargados de trabajo, entran a diferir la audiencia, a solicitar término, pues para presentarse ahí con el demandado, recabarle la información, hacerle la entrevista allá en la oficina. Y con ello, pues se ven en la necesidad de solicitar término, es decir, diferir la audiencia. Otro motivo, puede que el demandado que acudió primero solo, que le asignaron un abogado de oficio y que siempre decidió que mejor va a contratar un abogado o abogada particular, en materia agraria muy importante, pues entonces el abogado particular en la segunda o tercera vuelta o audiencia, bueno, no es audiencia porque no se abre, está citada para audiencia, pero mientras no se abra no se le puede llamar audiencia, nada más comparecencia. El punto está que cuando el abogado particular comparece por primera vez a la sala de audiencia, también tiene el derecho de diferir la audiencia, por los motivos de que necesita enterarse del expediente, de la demanda, entrevistar a su cliente, recabar pruebas, etcétera, imponerse de autos, como luego se dice. Algunos tribunales son muy estrictos en ese sentido, sobre todo con el demandado, pero esas causas son legales, son reales y las utilizan los abogados, las abogadas. Otra, si ya está el abogado, ya lleva preparada la contestación, puede que su cliente, el demandado, tuvo otro impedimento, otra vez, enfermo, accidente, incidente, como la ponchadura, como la descompostura de su vehículo, entre otros motivos, pero tiene que justificarlo. Aquí cuando ya va el abogado, puede anunciar de que mi cliente acaba de sufrir un accidente, amaneció enfermo, deme un plazo de 3 días para exhibir el comprobante, el justificante. Ahorita con la tecnología del WhatsApp a veces se envía en tiempo real alguna fotografía, alguna receta médica y se exhibe como una prueba, no hace prueba plena, como una constancia, mejor dicho. Y se pide término para perfeccionar, es decir, para traer la constancia expedida por el médico que señale tal situación. Y también sucede a veces que es el abogado quien se enferma, quien sufre algún accidente. En casos reales, estoy hablando. Y ahí puede ir el demandado y pues avisar que el abogado no llegó, no va a llegar un día antes en la noche, en el mismo día durante la mañana, pues se enfermó. También tenemos derecho a enfermarnos. Tuvo un accidente, tuvo otra diligencia de última hora más delicada, más urgente, pero hay que justificarlo. O el otro motivo, que difieren las audiencias y que eso da tiempo pues para preparar una debida defensa, es cuando el cliente, el demandado, se entrevista con el abogado y de la plática surge que hay más personas interesadas o existe otra persona con interés en ese juicio,
que no ha sido señalada, que no ha sido nombrada, mucho menos emplazada o no se le ha corrido traslado. Entonces el abogado puede entrar a la sala de audiencia y exponer tal situación al tribunal de que, por ejemplo, la parcela está ocupada por una persona que la está arrendando, o que está ocupada por otra persona que asegura que la parcela le corresponde porque la compró, que se la adjudicó, lo que sea. O si detectan que hay constancias expedidas por el comisariado respecto a posesiones o asignación o actas de asambleas, y es de interés demandar la nulidad de esas actas de asamblea, de esas constancias, el demandado puede decirle al tribunal que también esas personas sean llamadas porque los documentos que expidieron están siendo ahora motivo de un juicio. Y otras veces pasa de que el demandado no es la persona indicada. Se equivocaron. Se equivocó el actor al decir es Jaime García quien demando, cuando Jaime García ya enajenó su parcela a Pedro Ramírez y el pleito es la parcela. O si la estaba ocupando, ya la desocupó y ahora la parcela está vacante, o de plano hay otra persona distinta adentro. Entonces ahí también hay que hacer ese tipo de señalamientos que seguramente va a provocar el diferimiento de la audiencia. Y el otro, por estrategias, a veces lo utilizo, es iniciar pláticas con fines conciliatorios. Es una obligación del tribunal hacer el llamado, la invitación, la exhortación a las partes para que platiquen y de manera amistosa para ver si es posible llegar a un convenio, a un arreglo conciliatorio. Y si hay suficiente voluntad de ambas partes, se difiere la audiencia para que continúen las pláticas fuera del tribunal durante los siguientes días, durante las siguientes semanas, y ya le avisan al tribunal si hubo convenio o no hubo convenio. Si lo hubo, pues avisan de que lo van a exhibir por escrito para ratificarlo, y si no, cualquiera de las partes avisa que no hubo convenio para que se continúe con el juicio. Esos son los motivos por el que se difiere la audiencia y que por estrategia legal se pueden utilizar para tener suficiente tiempo para hacer las diligencias necesarias para preparar una buena defensa a favor del demandado, ya sea demandado en lo principal o demandado en convención, de hecho también se vale, o un tercero interesado o codemandado que también es citado ante un tribunal. Mi principal recomendación, colegas, es de que no abusen, que si se dan ese tipo de situaciones, pues sí las hagan valer, pero no abusen. No abusen de la buena fe con que actúa el tribunal agrario. Debe de existir el motivo real, debe de existir la necesidad real para que lo utilicen. Esa es la única recomendación importante que les hago al final. Y abordé ese tema porque me he topado seguido casos donde el ejidatario anda angustiado, no ha conseguido un abogado de confianza, una abogada en materia agraria, y ya su audiencia va a ser al día siguiente. Y ya le digo, tranquilícese, vamos a diferir esta audiencia, va a acudir usted solo o lo voy a acompañar, etcétera, ¿sí? Y a veces también los colegas me consultan, los que van iniciando en la materia agraria, iniciado, es que ya tengo la audiencia en 2 días y no sé qué hacer, o no encuentro las pruebas, o no sé por dónde comenzar. Pero tranquilízate, manda a tu cliente solo, o tú ve y acompáñalo y que necesitas tiempo para contestar, o tu cliente diga que pues llegó sin abogado y listo, ya te da un margen de tiempo suficiente para ahora sí preparar una debida y una completa defensa. Es para esa finalidad esa clase de videos, no los vayan a utilizar para abusar de la buena fe pues del tribunal agrario. Nos vemos pues en la siguiente transmisión. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, también sus saludos, muy importante. Que pues aquí se trata de que aprendamos un poquito entre todos y todas.